Muy buenas, gente. No sé por qué no me está cargando nada. Llevo media hora y cada vez que abro el zoom para poner la cámara y demás, se queda pillado. Hace que se me quede la imagen congelada en el ordenador. No puedo finalizar el proceso. No puedo finalizar nada. Y bueno, ahora he podido por lo menos activar el stream. Pero esto no es lo que quiero hacer. Y bueno, pues no me siento ahora del todo con ánimos y demás. Pero como lo tenía programado, pues simplemente, por lo menos para la gente que ha estado aquí puntual y demás, pues quería dar el aviso. Os resumo un poquito lo que quería comentar ahora, en unos minutitos por lo menos para dejar el vídeo, aunque sea por lo menos de un par de minutos. Nada, llevo como 3 semanas trabajando a tope. No he tenido descanso apenas. De hecho, este fin de semana es el primero que descanso. Y bueno, los fines de semana pasados también los tuve que trabajar las vacaciones. Y bueno, todos esos días pues ya veré cuándo me los cojo. Probablemente me los coja en septiembre, me los coja en Navidades. Bueno, técnicamente me tengo que coger esos días en septiembre. Y luego pues de los días normales de vacaciones ya me los cogen en Navidades. Eso por un lado. Quería ampliarlo un poco más, detallándose y todo esto, pero bueno, como el vídeo lo quiero hacer corto, pues por lo menos, mira, contar eso. Ya os había comentado hace tiempo también que había empezado a hacer una serie de vídeos con mi jefe, la empresa y demás. Bueno, pues este viernes se inauguró el primero. Ya puede ser visible y demás. Si me dan permiso para compartirlo, que no creo que haya ningún problema. Pero bueno, ya sabéis, estas cosas hay que preguntar. Pues lo compartiré. Probablemente lo deje aquí en la descripción de este vídeo. Y nada, poco más. ¿Alguna clase en directo? Pues las clases ya están subidas. Imitador del hentai. Las clases que hicimos de los directos están todas en una playlist. Ahí podéis mirarlo sin problema. Y nada, lo último que me queda por comentar, cómo está siendo el verano. Aparte de un calor de la hostia de morirse. Por lo menos ha acabado ya la temporada de lluvias. Así que bueno, dentro de lo que cabe empieza el calorcito y empieza lo bueno. Y ¿qué más os cuento? Sobre viajes y demás, pues realmente ahora en verano no puedo hacer ningún viaje por el tema del corona. Sigue la situación con la alarma. Y no se puede hacer nada, básicamente. De hecho, el gobierno instaba a la población a salir de viaje con un programa que pagaba la mitad de los costes de viajes y demás. Y resulta ser que, bueno, a los que somos de Tokio, pues nos tienen aquí encerraditos y no dejan hacer nada. Dicen que los de Tokio, pues que no podemos viajar y no podemos participar en ese programa. Así que nada, el viajar en verano también se jode para nosotros. Ni para fuera del país, ni dentro del país. Aquí nos quedamos confinados sin estar confinados, realmente. Porque como tampoco nos pueden obligar a quedarnos en casa, esto como la otra vez que os comenté, al no tener ley marcial, pues no te pueden obligar a quedarte en casa. Simplemente sugieren y ya está. ¿Y qué más me queda por comentar? Así brevemente. Pues que tengo un par de vídeos ahí pendientes de editar. Que mañana es festivo y probablemente me ponga a editar. Pues mañana no tengo nada más que hacer. Por la mañana a lo mejor me quedo jugando un poco al GTA.
Igual haré directo en Twitch, así que os podéis pasar por allí a verlo. O sea, por la mañana en Japón me refiero a dentro de 12 horas, probablemente. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero bueno, pasaros por Twitch directamente, en 12 horas. Si no me seguís, pues darle a seguir y ya os enteraréis. Y eso, por la tarde probablemente me pase la tarde editando vídeos para dejar por lo menos material para 2 semanitas. Para que en las próximas 2 semanas se pueda publicar cosas. Ya que este All Week Japan ha salido un fail muy grande, otra vez. La puta cámara, joder. En realidad la culpa no es de la cámara, la culpa es del zoom. No sé por qué me está dando tantos problemas aquí en Windows. En el Mac lo uso prácticamente todos los días para reuniones y demás. Y bueno, es lo que toca. El imitador del hentai pregunta: ¿qué libro utilizaste para aprender japonés? ¿El Minna no Nihongo o otro? Principalmente el Minna. Luego, a niveles más altos, sí he utilizado otros. Zack Morras, perro, wow wow. ¿Dónde te vas 2 semanas? Soy perro. ¿Dónde me voy? A ningún lado. 2 semanas que llevo trabajando como un negro. Bueno, 3 en realidad, pero bueno. Ojalá tuviera 2 semanas de vacaciones. Pero ni de broma. Y creo que nada más. No me queda nada más así pendiente. Quería ampliar más cosas en el directo, pero bueno, ya os digo que ni tengo ganas de hacerlo así, ni tengo ganas de extenderme mucho más. Así que bueno, gracias a los que... Gracias a los que... Joder, se me traba la lengua. Gracias a los que os habéis pasado por aquí. Gracias a los que habéis esperado hasta que empezara con el directo. Después de 3 reinicios el ordenador seguía sin querer funcionar. Así que bueno. A saber qué mierda le pasaba. En fin. Y nada más. En Japón tendrás vacaciones de japonés, o sea, 0 días al año. No es así. De hecho, estoy preparando un vídeo sobre cómo conseguí mi trabajo y demás. Y una de las cosas que quiero comentar también es el tema de las vacaciones y todo esto, porque sí que me lo ha comentado bastante gente el tema de que aquí no se dan vacaciones. Por ley tenemos 10 días al año, ¿vale? Más luego los festivos nacionales, y los festivos nacionales me parece que superaban a los de España. El problema es que en España, bueno, en general se tiene como un mes de vacaciones, ¿vale? En ese sentido ahí sí que hay más vacaciones que aquí en Japón. Pero bueno, ya haré el cálculo para hacerlo mucho más exactos. Buenas, Cristian. Llegas justito porque no me apetece nada hacer el directo ahora. No estoy ni de humor, y mucho menos teniéndolo así sin cámara ni nada. Te has tenido que pasar a Angular, dice. Yo sigo con React. Sigo ahí. El proyecto que estábamos trabajando de iOS, bueno, ya se está terminando. Mañana quedan los últimos flecos probablemente. A lo largo de la semana a ver si los acabamos. Y bueno, a ver cómo se da lo otro. Johnny dice: quejeste de España y va a descansar solo 10 días, espera. Bueno, en España en realidad, como no se trabaja los fines de semana, descansarías 20 días. Tienes 20 días, es el doble, tampoco es mucha la diferencia. Pero como digo, es que me parece que las vacaciones aquí en Japón tenemos más festivos anuales de los que hay en España. Entonces, en ese sentido, creo que se descansa más. No cuando tú quieres, no de seguido, pero sí se descansa más a lo largo del año. Y yo no me quejo para nada de mi trabajo, la verdad. Estoy muy a gustito. Y mira, me jode, o sea, día que no pongo la cam, día que hay más espectadores simultáneos, me cago en la puta. Parece que la gente no me quiere ver la cara.
¿Qué ha pasado? Pues problemas con el zoom, problemas con la cámara, problemas con el ordenador. Que a pesar de ponerme un cachito antes, a pesar de todo eso, he tenido que reiniciarlo varias veces. Y bueno, no ha querido tirar. No sé, hay veces que me pasa. Ya me pasó en otro directo, que a pesar de ponerme 20 minutos antes, 15 minutos antes, le dio la pájara. Así que bueno, este vídeo será breve. Ya comenté antes que iba a editar un par para mañana, para que tuvierais durante las 2 próximas semanas vídeos. Y a ver. Zakumorras dicen que en Japón los japoneses apenas trabajan en la empresa, que hay mucho postureo. Sí, es cierto. Horas productivas hay pocas, la verdad. Pero bueno. Luigi Franco, ¿vas a subir más vídeos sobre japonés? Sí, tenía pensado hacer las clases y demás, poner los vídeos bajo pago en Patreon. Todavía no he tenido tiempo, o sea, llevo un mes trabajando a tope. Los que están en el grupo de WhatsApp lo saben. Saben que no he tenido muchísimo tiempo, pero para nada en general. O sea, como os dije, llevaba 3 semanas sin descansar, trabajando sin descansar, los fines de semana siquiera. Pero bueno, era lo que tocaba. Había que terminar el proyecto y punto. Sí, ya probé la Working Holiday el año pasado, ahora ya estoy con visado de trabajo. Así que nada. Todas estas preguntas las tenéis en vídeos anteriores, en realidad. Así que pasaros a ver los otros All Week Japan, que hay un montón de preguntas de ese estilo. ¿Qué estás haciendo? ¿Presencia 10 horas al día y trabajas 2 horas al día? No tan así, pero a veces sí que se trabaja muy poco, la verdad. Como lo sabes, la audiencia sube sin verte, pues bueno, es lo que hay. Habrá que hacer vídeos sin enseñar mi cara. Luigi Franco, gracias, contigo aprendo al toque. Pues me alegro, Luigi, que te sirvan. Zakumorras, eres un grande, Jichan. Gracias. Y nada, eso. Vamos a ir ya terminando el directito. Lo bueno si breve 2 veces bueno. Y nada, lo dicho. Mañana editaré los vídeos, así que nos vemos, espero, la próxima semana, si no hay percances. Y supongo que el vídeo, si lo termino de editar finalmente mañana, pues jueves, miércoles lo tendréis subidito. Lo dicho, muchas gracias a los que os habéis pasado y nos vemos, ¿vale? Venga, cuidaros, chicos. Chaito. Dani, última pregunta, venga, dice, al final, ¿qué hiciste con los cursos de japonés? Vuélvete a ver el vídeo, que lo he contestado. Chao.